Doctores de Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Doctores de Salud. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta directamente a los varones. Vamos a hablar de las enfermedades de la próstata. Y para eso tenemos a un médico especialista proveniente del Hospital Edgardo Rebagliati de Salud. Conozcamos de quién se trata. Urólogo, Dr. Wilson Pereira. Urólogo del Hospital Edgardo Rebagliati. Secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Urología. Fellowship en Endourología realizado en Brasil. Un invitado de lujo, doctor. Muchas gracias por estar presente con nosotros. Buenos días, Clar. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a resolver cualquier tipo de duda. Doctor, como lo venía mencionando, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades de la próstata. Pero en principio, las personas quieren conocer qué es la próstata, cuál es su función, doctor. Bueno, la próstata es un órgano sexual interno. Todos los varones lo tenemos, desde el más nene hasta el más senil. Su objetivo es reproductivo. Elimina una sustancia o es parte de lo que es el famoso semen. 35% del semen es producido a nivel de la próstata. Su objetivo es eminentemente reproductivo, claro. Ahora, doctor, ¿dónde queda ubicada la próstata? Aquí tenemos pues un video donde pues vamos a ver también cuál es el funcionamiento de la próstata, pero ¿dónde queda ubicada esta? Bueno, la región es la región perineal, ese es el nombre anatómico que se le da, como vamos a ver ahí en las imágenes. Bueno, testículos, parte de los genitales externos, tiene unos conductos seminíferos, tiene unos conductos eyaculadores, llega a nivel de la próstata, ¿no? Como vemos ahí, y la conjunción de todas estas secreciones, sea de la vesícula seminal, de la próstata y de otras glándulas, van a hacer en conjunción lo que es el semen. Vuelvo a repetir, el objetivo de la próstata es eminentemente reproductivo, claro. Muy bien, doctor. Pues para hablar posteriormente de las afecciones a la próstata, doctor, vamos a mostrar un caso, el caso de una persona de 82 años que ha sufrido de hiperplasia y que ha tenido que ser sometido pues a una intervención quirúrgica. Veamos. Mi nombre es Orlando Suárez Gamarra, tengo 82 años. Fui operado en este hospital por crecimiento de próstata. Ayer me operaron a través de una cirugía laparoscópica y el día de hoy ya posiblemente me voy de alta. El señor Suárez es un paciente varón de 82 años. Él ha sido evaluado en primer lugar por nuestro consultorio de urología. Obviamente son pacientes que vienen con sintomatología prostática, ¿no? Como ustedes han escuchado, es un paciente que tiene alteración en el chorro urinario, se levanta a las noches a orinar, tiene dificultades en el flujo miccional. Obviamente hay que recordar que esto es una patología que sufren muchos de los varones a una determinada edad. Hay que recordar también que siempre hay que descartar el cáncer de próstata, ¿no? A partir de los 50 años se debe descartar cáncer de próstata en todos los pacientes. Y a partir de los 45 años en aquellos que tienen un antecedente familiar de cáncer en la familia. Eso es lo que estipula todas las guías internacionales y es como urología maneja a sus pacientes. En el caso específico del señor Suárez, ya descartado el cáncer de próstata, viene la patología que se llama hiperplasia prostática benigna, que no es una inflamación como muchos creen, ¿no? Es un crecimiento compacto. Y obviamente este crecimiento va a condicionar en primer lugar un proceso obstructivo por el cual el paciente va a tener dificultad para orinar y este proceso obstructivo va incrementándose progresivamente y va a condicionar otro tipo de problemas de tipo irritativos, incómodos, que obviamente van a condicionar que su sintomatología sea mucho más marcada. A través de los estudios que han hecho en clínicas y no, resulta de que me detectaron que tenía que hacerme la operación y gracias a Dios que todo salió bien. El día de ayer me operaron y el día de hoy me estoy yendo de alta. Los síntomas que yo tenía eran que frecuentemente en las noches tenía que ir al baño para miccionar y en el día también igualito para poder evacuar toda la orina tenía que hacer un esfuerzo y así, ya está, me dieron tansulosina, que es una para desinflamante, algo así, ¿no? Con eso estuve buen tiempo, hasta que se dio
la época de la operación, ¿no? Para la hiperplasia prostática benigna, que es un problema benigno, valga la redundancia, existe primero tratamiento médico. Pero el tratamiento médico hay que recordar que es para la mejoría de la sintomatología. El paciente va a sentir que sus síntomas mejoran. Pero cuando ya o la próstata es demasiado grande o el tratamiento médico no es efectivo, tiene que pasar para un evento de tipo quirúrgico, tiene que operarse, ¿no? Porque obviamente las condiciones y los criterios así lo mandan. Porque si no se opera este paciente, muy aparte de que los síntomas no van a mejorar, va a haber un sufrimiento renal, que es el fin supremo. Al final uno tiene que operarse no solo por los síntomas, sino porque tiene que proteger los riñones. Y como ustedes saben, el riñón es un órgano valioso, es el filtro de nuestro cuerpo. Y obviamente si el riñón se malogra, llega a lo que se llama la famosa insuficiencia renal. Entonces uno de los objetivos también primordiales, aparte de la sintomatología, es la protección del riñoncito. A todas las personas que tienen síntomas de la próstata, ¿no? Que es un poco mal, que se sienten ya, que no tengan duda, a la primera oportunidad que tengan de hacer un chequeo, hágansela. Porque veo que muchas personas que, por ejemplo, tienen al tacto rectal, ¿no? Entonces el galeno pone con el dedo, y eso es lo que veo que no les conviene a nadie. Hay un señor que está acá atrás, mi espalda, ya se fue, dice que le detectaron hace 10 años la próstata y él no se quiso hacer la operación. No tenía. Mira, a través, por no hacerse la operación, le complicó los riñones. Y yo dije con hemodiálisis. Mira, con hemodiálisis está el señor. Y eso es lo que no quisiera que todos nuestros compatriotas lleguen a ese término, a ese estado. Por eso es muy importante hacerse un chequeo desde los 40 años. Es importante recalcar que a veces tenemos muchos tabús en nuestro país, pero lo más importante es la prevención. Así como las damas hacen su famoso Papa Nicolau todos los años, los varones tienen que hacerse un chequeo anual, ¿no? A través de exámenes de sangre y a través del famoso tacto rectal, que si bien a veces uno teme ello, hay que recordar que es parte importante del screening, del chequeo del paciente. Entonces, todo paciente que pasa los 50 años tiene que descartar cáncer de próstata y 45 años cuando tiene un antecedente familiar de cáncer. Es importante los chequeos anuales. Un cáncer cuando se detecta en una etapa temprana tiene un pronóstico muy bueno, muy favorable. Cuando tiene una etapa tardía, lamentablemente va a un pronóstico totalmente desfavorable. Así que a chequearse. Muy bien, doctor. Coméntenos, por favor, tras haber visto ese testimonio, ¿qué es la hiperplasia benigna? Bueno, la hiperplasia benigna es un crecimiento de próstata, no es una inflamación. Primero quiero recalcar eso porque a veces la población cree que esto es una inflamación. Hay que recordar que la inflamación es algo transitorio. En cambio, la hiperplasia, el crecimiento es algo compacto. Hay un crecimiento de la masa prostática de per se y por consiguiente, como vamos a ver a posteriori, causa obstrucción, pero es un crecimiento. Muy bien, doctor. Por favor, acompáñeme adelante. Vamos a ver a continuación cómo es que se genera pues, esta hiperplasia y qué tanto afecta, ¿no? En el órgano propiamente. Para eso tenemos pues también a nuestra compañera Darlene, quien se va a personar también para que nos ayude a escenificar pues, esta maqueta. Coméntenos, por favor, doctor. Bueno, aquí podemos ver la vejiga. La vejiga es un reservorio de orina. Su función es acumular orina que es producida por los riñones que van a ser almacenados en este órgano. Y como vemos acá, existe un tubito, vamos a llamarlo de esta manera, que se llama uretra, por donde sale la orina. Ahora lo que estamos viendo es la orina, ¿cierto? Exactamente. La orina en situación normal. ¿Cómo saldría la orina en una situación normal? Vamos a ver que hay un flujo bastante amplio, adecuado, no hay alteración. ¿Okay? Muy bien. Y vemos en esta zona que la uretra va a través de la próstata, ¿no? La próstata es ese órgano que se ubica a nivel de la región perineal, como mencioné anteriormente, y una próstata normal permite un adecuado flujo. Ahora, ¿qué sucede cuando pues, hay una inflamación de la próstata, doctor? Cuando hay un crecimiento de próstata, ¿no? Vamos a ver cómo se significa acá con el globo. Lo que va a hacer este crecimiento es obstruir este conducto que se llama la uretra y por consiguiente en un inicio va a condicionar que el paciente tenga dificultad para orinar.
El paciente va a tener un chorro delgado, Van a salir a chorros. va a pujar para orinar, va a hacer un esfuerzo para orinar. ¿Se siente dolor también? El dolor es relativo, va a depender de ciertos tipos de condición de cada paciente, pero hay que recordar que esto es como un efecto de una manguera que si yo coloco mi dedo, obviamente el chorro sale totalmente disipado, desequilibrado, bífido, vamos a ir en dos, ¿no? Y eso es lo que más o menos condiciona en un principio el crecimiento de próstata, porque estamos hablando de un proceso de tipo obstructivo. Luego de ese paso obstructivo, la vejiga, para tratar de compensar esa deficiencia, trata de vencer esa obstrucción. Y la vejiga, sus paredes se tornan gruesas, mucho más voluminosas, y comienzan los otros tipos de síntomas, que son el hecho de orinar en las noches, de querer orinar a cada momento, de tener sensación de que no ha vaciado totalmente la vejiga. Esa conjunción de síntomas es lo que condiciona la hiperplasia prostática benigna. Perfecto, doctor. Estos son los síntomas, pero ¿cuáles son los factores de riesgo que hace que una persona pueda padecer hiperplasia? La verdad, el principal factor es genético, ¿no? No todos los varones van a desarrollar de igual forma el crecimiento prostático. El tamaño normal de la próstata, vamos a ponerle un valor absoluto, es 20 gramos, ¿no? Hay personas de 90 años con próstata de 30 gramos que nunca van a tener molestias urinarias, y hay pacientes de 60 años con próstata de 120 gramos que van a ser muy, muy sintomáticos. Aquí no tiene que ver mucho lo que se cree que el consumo de ají, el consumo de bebidas alcohólicas. Aquí es una cuestión evidentemente genética. Lo que sí, claro, se está viendo que hay pacientes cada vez de menor edad que ya van sufriendo de ello. Pueden ser problemas ambientales, pueden ser problemas alimenticios. Obviamente los estudios ya no van a decir a posteriori cuáles son esos factores de riesgo. Pero sí o sí, una persona, un varón, va a tener hiperplasia benigna en algún momento de su vida. La verdad es una evolución genética, es una evolución natural. Van a tener de alguna u otra manera, pero vuelvo a repetir, algunos de grado muy leve, que incluso no requieren ningún tipo de tratamiento. Ni siquiera se siente. No, tienen molestias de tipo muy leves, la verdad. Los pacientes ya a una determinada edad se van a levantar en las noches de una manera normal, no por la próstata, sino por un cambio regulatorio a nivel central. Y hay pacientes que sí son muy sintomáticos, porque una obstrucción, obviamente, condicionada por el crecimiento, va a hacer que ellos sean totalmente sintomáticos, claro. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Volvemos a nuestros lugares, por favor, doctor, porque justamente estamos hablando acerca de las afecciones a la próstata. Ya hablamos de la hiperplasia benigna y hay dos más, doctor. ¿Nos puede mencionar cuáles son? Uno de ellos es la prostatitis, que es una patología que se presenta en mayor número en pacientes jóvenes sexualmente activos, y el famoso cáncer de próstata, que sí es una afectación, como ustedes saben, es el principal cáncer del varón. Es el principal temor justamente de los varones, ¿no? Los varones pues tienen que realizarse justamente, más adelante lo vamos a hablar, un chequeo, unos exámenes para poder diagnosticar si es que padecen o no este cáncer de próstata. Pero antes vamos a hablar acerca de la prostatitis. Usted mencionaba que afecta principalmente a los jóvenes. ¿Entre qué edades, doctor? La prostatitis es una terminología para que se entienda que significa inflamación, ¿no? Y esta inflamación puede ser desde la etapa juvenil hasta una etapa de mayor edad. Incluso, solamente para hacer un paréntesis, crecimientos prostáticos pueden asociarse a inflamación prostatitis. Pero no quiero confundir. El término prostatitis, de per se, el clásico, que comúnmente el paciente va a la consulta, es un proceso inflamatorio en un paciente relativamente joven, sexualmente activo, porque la principal génesis, no digo la única, es una irritación secundaria a un germen que ha ingresado. ¿Y cómo puede ingresar este germen? Acerca pues, ¿no? del espectro sexual. A través de una relación sexual. Ahora, no quiero entrar en detalles porque hay varios subtipos de prostatitis. Lo que quiero decir es que es un proceso inflamatorio. Una de sus principales causas es la bacteria. Hay otras causas, pero no hay que confundir los términos, claro, ¿no? La población piensa que cualquier dolencia a nivel perineal, ¿no? A nivel de la parte baja, vamos a decirlo de esta manera, es prostatitis. Pero hay que recordar que la prostatitis tiene una sintomatología y un diagnóstico. Yo no puedo decir, ¿sabe qué? Tengo un dolor a nivel de un testículo, tengo un dolor a nivel peniano y es igual a prostatitis. Se cree, se piensa, porque a veces por costumbre pensamos que cualquier afectación es igual a próstata y a veces no lo es, ¿no? Exactamente, doctor, como usted dice, no es bueno para nada realizarse, entre comillas, un autodiagnóstico. Para eso, pues, hay médicos especialistas, ¿no? Y justamente hablando de los síntomas, doctor, de la prostatitis, ¿cuáles son estos? Muy bien.
La principal dolencia, molestia es que un paciente dice, doctor, orino con mayor frecuencia, doctor, me arde para orinar, doctor, cuando eyaculo tengo malestar, doctor, cuando eyaculo sale sangre, que se llama hematospermia, son los principales síntomas, ¿no? Obviamente, si uno lee la literatura o lee de repente la página, el internet, va a decir mayor tipo de afectaciones, pero quiero ser claro, un síntoma no hace una enfermedad, un conjunto de síntomas hace una enfermedad. Entonces yo no puedo catalogar prostatitis porque me duele debajo de los testículos y no tengo otro tipo de afectación. Tengo que evaluarlo. Y aquí viene algo importante, lo que acabas de mencionar, es que el diagnóstico y tratamiento es individualizado, ¿no? Cada paciente es totalmente diferente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está 6, 8 horas sentado frente a una computadora o frente a un escritorio, es normal que pueda tener una afectación a nivel de la zona genital o la zona perineal. Y no es porque la próstata se inflama, sino que es una afectación del piso pélvico, se llama síndrome doloroso pélvico, y obviamente su génesis, su causa, no es ningún tipo de inflamación prostática. Es un proceso inflamatorio muscular o de tendones propio de la zona donde se ubica y es debido a su laburo, a su trabajo. Muy bien, ¿y cuáles son las diferencias esenciales entre la prostatitis y la hiperplasia benigna? Lo que pasa es que la hiperplasia viene a ser una enfermedad que se presenta a partir más o menos de los 50 años de edad, ¿no? Ya tengo que sospechar. Obviamente con los síntomas que acabamos de mencionar, disminución del chorro, levantarse la noche a miccionar. En cambio, la prostatitis es una patología de una persona de menor edad, sexualmente activa, ¿no? Y que tiene molestias como ardor. Un poco para diferenciarlo, depende de la edad, depende de la sintomatología y también depende de los exámenes que podamos realizar. ¿Y el tipo de tratamiento para una persona que padece de prostatitis? Es un poco complejo porque uno de los primeros bastiones es el tratamiento antibiótico, ¿no? Pero luego hay tratamiento sintomático, hay tratamiento de relajación muscular, tratamiento incluso asociado a fisioterapia. La verdad, claro, es muy amplio, pero lo más importante para tener algo muy puntual es sepamos diferenciar, ¿no? No a todos podemos ponerlo dentro del costal de prostatitis, porque si no, ¿qué pasa con el paciente? Se vuelve eterno. ¿En qué sentido? Piensa que toda afectación es prostatitis y busca muchas opiniones y lamentablemente no sale de ese diagnóstico, ¿no? Se encierra ese diagnóstico y la verdad es una afectación crónica. Muy bien, doctor. Ahora, pues ya hablamos de prostatitis, ya hablamos de hiperplasia benigna y vamos a empezar a hablar pues de este tema tan importante para los varones, ¿no? El cáncer de próstata. ¿Cuándo se genera el cáncer de próstata? Bueno, claro, en primer lugar, recordar que el cáncer de próstata por estadística es el principal del varón. Incluso datos de salud que lo van a mostrar, 8.700 casos al año son diagnosticados de novo de cáncer de próstata. Y el GloboCan, que es una información que tenemos todos los urólogos, demuestra que el cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en los varones, incluso también en nuestro país. Pero el cáncer de próstata, claro, en sus inicios es asintomático, no da síntomas. El paciente orina muy bien, no se levanta en las noches y puede tener un cáncer oculto. El motivo del chequeo, del screening, se debe hacer a partir de los 50 años. Así como en las damas, las mujeres se hacen el famoso Papa Nicolau para descartar cáncer de cervix, que en ellas es la de mayor frecuencia, en el varón se debe hacer sí o sí un descarte de cáncer de próstata a partir de los 50 años, y a partir de los 45 en aquellos que han tenido un antecedente familiar de cáncer, papá, hermano, abuelo o de descendencia afroamericana. Ahora, en un momento vamos a hablar acerca de en qué consiste justamente este examen de próstata, doctor, pero antes vamos con el dato que bien usted lo resaltaba. Vamos con el dato cuya fuente es eSalud. En el Perú se registran aproximadamente 8.700 casos de cáncer de próstata al año, siendo esta neoplasia la de mayor frecuencia y primera causa de muerte en la población masculina de nuestro país. Se estima que el 70% de estos casos son detectados en estado avanzado, doctor. Justamente para poder prevenir esto, pues el chequeo, ¿cierto? ¿Cómo se realiza el chequeo para cáncer de próstata, doctor? Para recalcar el último dato, que el 70% se encuentra en etapa avanzada, es importante recalcar
que todavía hay muchos mitos y tabús en nuestra población, ¿no? Tienen mucho miedo al tacto rectal. Hay que recordar que el screening consta de dos partes. Una parte de ellas es el famoso antígeno prostático, las siglas PSA, que es un análisis de sangre, y lo otro consiste en el tacto rectal, ¿no? Muchos temen el tacto rectal. Muchos temen ese tipo de procedimiento, que la verdad es un procedimiento rápido, indoloro y que nos da muchos datos. El screening tiene que ser análisis de sangre y tacto rectal. La ecografía, claro, disculpa, es un examen que no te dice benignidad de malignidad. Muchos piensan que con la ecografía es suficiente. No, la ecografía te da datos de tamaño, de forma, de cómo está eliminando la orina, pero no te define benigno de maligno, salvo que ya sea un caso muy avanzado y obviamente ahí pues el diagnóstico, disculpe el término, ya es muy cantado, ¿no? Exactamente, así que señores, no se contenten con una ecografía. Esto no va a determinar si es cáncer o no lo que tienen. Para eso es necesario pues este examen de próstata. Y doctor, en su experiencia pues con sus pacientes, hay muchos mitos que se dibujan en torno al examen de próstata. Pero cuando termina usted de realizar justamente este examen de próstata a sus pacientes, ¿qué es lo que les dicen ellos a usted? Bueno, lógicamente hay que recordar que debido a la mayor información que se está haciendo, debido a la mayor prevención, nos damos cuenta que cada vez ya los pacientes están aceptando de alguna u otra manera progresivamente este examen, ¿no? Hay que explicarles bien en qué consiste. Claro, qué bueno. Y luego de ello hay que explicarle qué hemos encontrado, ¿no? Para que ellos obviamente tengan la tranquilidad del caso. Al final, es una buena noticia para ellos cuando tú le mencionas de que el PSA ha salido dentro de un valor normal y que su tacto rectal es obviamente negativo para cáncer. Entonces, notas una tranquilidad. Y reforzar que este chequeo se hace anualmente, ¿no? Hay que reforzarles, ¿no? Porque A partir de los 50 años, cada año. cada año, un chequeo anual, una vez al año no hace daño. Una vez al año no hace daño, como bien lo dice el doctor Wilson. Ahora, hay que tener en cuenta, doctor, pues que hay diversos mitos. Entre ellos, pues también que conlleva el machismo, ¿no? ¿Qué le diría ustedes a las personas que tienen este temor de hacerse justamente este examen de próstata? Bueno, en primer lugar, recordarles de que el cáncer es asintomático en sus etapas iniciales y obviamente uno tiene que buscarlo. Porque cuando ya está en etapa avanzada, donde hay dolor óseo, sangrado, obviamente el pronóstico es desfavorable. En cambio, cuando está en una etapa muy temprana, significa en una etapa temprana, el pronóstico es muy favorable. Entonces, lo primero que hay que decirle es la importancia. Y también creo yo que siempre el varón viene con un familiar, viene con la esposa, viene con los hijos, y obviamente recalcar que cuando existe una patología de cáncer no solamente es afectado él, sino también afectado a la familia. Y obviamente si se diagnostica en una etapa muy temprana, toda la familia va a estar tranquila. Creo que es un punto importante a recalcar, porque como usted dice, ¿no? El machismo es bastante frecuente en nuestro país, pero creo que no solamente es el varón, sino toda la familia que lo va a apoyar en una etapa difícil, ¿no? Efectivamente. Doctor, muchísimas gracias por contestar mis dudas, ¿no? Ahora vamos a contestar también las preguntas que tiene nuestro público para usted. Gracias. Veamos la primera. ¿El agrandamiento de la próstata se relaciona con el sobrepeso? ¿Hay alguna relación con el sobrepeso, una afección a la próstata, doctor? Los estudios no demuestran algo puntual ni con la hiperplasia ni con el cáncer, pero sí recordar que el sobrepeso es una afectación muy frecuente en nuestro país y que obviamente es una enfermedad que puede predisponer a otras, ¿no? Hipertensión, diabetes. ¿Por qué lo menciono? Porque hay que ver el paciente como un todo, ¿no? Un paciente diabético es un paciente susceptible a muchas enfermedades, pero para responder la pregunta, no hay estadísticamente o un estudio que demuestre esa relación directamente. Perfecto, doctor. Amigos, no se olviden, por favor, de enviar sus preguntas al siguiente número de WhatsApp, al 950-091-10. Siguiente pregunta. ¿Cómo se relacionan los estados de ánimos con una prostatitis? ¿Tiene alguna relación, doctor? Bueno, como mencioné, la prostatitis es una enfermedad inflamatoria. El estado de ánimo, si bien no hay algo demostrado, va a disminuir el sistema inmunológico. Obviamente, si hablamos de una depresión, un paciente depresivo va a tener cualquier tipo de afectación infecciosa. Así que no es que haya una relación directa,
Estamos hablando que los factores causales son otros, pero sí recordar que el estado de ánimo va a ser susceptible a cualquier tipo de afectación inflamatoria infecciosa en un paciente. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta, por favor. ¿Las infecciones urinarias en los hombres pueden generar una prostatitis? A ver, el término infección urinaria de per se, más puntual es en una dama, en una mujer, porque la dama tiene uretra corta, ¿no? Y por consiguiente un microbio invade rápidamente la vejiga. En el caso de los varones, que tenemos uretra más larga, el término infección urinaria clásicamente conocida no es tan frecuente, pero sí el término uretritis o prostatitis, ¿no? Que justamente conlleva a la infección e inflamación del conducto uretral hasta la próstata. Lo explico porque a veces es muy frecuente que el varón diga, tengo infección urinaria. Puede tener infección urinaria, pero un varón que tenga de per se infección urinaria, hay que buscar otro tipo de patologías, ¿no? Hay algo que no está bien. En la dama es totalmente diferente. No coloquemos a los dos géneros iguales. Damita tiene un problema, el varón tiene otro tipo de connotación. Haciendo un paréntesis, doctor, justamente a las preguntas del público, ¿la prostatitis y la hiperplasia benigna pueden causar cáncer de próstata? No. Los factores condicionantes de cáncer de próstata, uno, como mencioné, es el factor genético, ¿no? Hay un factor familiar que puede condicionar el aumento de la susceptibilidad de cáncer y la raza, ¿no? Ninguno de ellos condiciona. Muy buena pregunta, Clar, porque a veces tenemos pacientes de hiperplasia que mencionan, mejor me opero porque no quiero tener cáncer. Exacto. No es cierto. La hiperplasia, que es un proceso benigno, no es un predecesor para cáncer de próstata, no lo es. Incluso como comentario, tenemos pacientes que son operados de próstata por un crecimiento benigno, hiperplasia, que igual tienen que hacerse su chequeo todos los años, porque pueden tener cáncer a posteriori. O sea, la cirugía de benignidad no evita que en un futuro puedan tener un cáncer de próstata. Muy bien, doctor, gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Presentar diabetes tipo 2 puede desencadenar alguna enfermedad prostática? Como mencioné previamente, hay que tratar a un paciente como un todo. Un paciente diabético, como bien saben, es una enfermedad sistémica que puede afectar todos los órganos. No es un condicionante, pero hay que recordar que el paciente diabético mal controlado es un paciente que tiene una susceptibilidad mayor a cualquier tipo de infección. Exacto. Puede ser infección de piel, puede ser infección de algún órgano, también incluido la próstata. Entonces va a depender mucho de su cuidado, va a depender mucho de los factores de riesgo, ¿no? Cuántas parejas tiene. Y la diabetes puede ser más que un condicionante, un factor que puede agregar una susceptibilidad mayor a tener una infección mucho más severa a nivel de la región prostática. Muy bien, doctor, muchas gracias por absolver las dudas de nuestro público. Pues sus últimas recomendaciones, por favor. La recomendación más importante es que se chequeen todos los años, una vez al año. No tengan miedo al tacto rectal, todos los urólogos están en la capacidad para poder resolver sus preguntas. Y lo más importante, el cáncer de próstata se detecta en una etapa temprana y el pronóstico va a ser muy favorable. Bueno, a controlarse. A controlarse. Y como usted dice, una vez al año... No hace daño. No hace daño, muy bien. Entonces, esto sería todo por hoy en Doctores es Salud. Nos vemos la próxima semana con más información. Doctores es Salud, tu consultorio médico.